Esto, ustedes, este coso de acá de la izquierda probablemente lo vieron en envío 1 y este de acá es la expansión. ¿Listo? Entonces, el amplificador así basiquito es lo que hay allí en el lado azul, ¿cierto? En el cual tenemos la parte número 1, ¿qué es? Está marcado con número 1 en la sección azul, ¿qué es? El amplificador de instrumentación. Lo que está marcado con el número 2, ¿qué es? Son las resistencias de ganancia, pero de ahí sacamos un voltaje, ¿qué es cuál? Sí, yo también estoy viendo. Ah, ya. Mira al lado del amplificador, ahí está la resistencia. ¿Cuál fue la pregunta? Ese es el voltaje de modo común que vamos a después realimentar a través de ese 3, que es ¿qué? La guarda activa. No, ahí no, todavía no. El siguiente es la guarda activa, que es el 4. ¿Listo? Ese seguidor que hay ahí va realimentado ¿a dónde? Al blindaje. Y finalmente el último amplificador es el que se encarga de hacer ¿qué? No, ese no es filtrado. Es una eliminación de ruido, pero sí. ¿Pero cómo? Esa parte es la de la guarda activa, pero entonces ahí ¿qué es lo que hace? Pues, después del seguidor no viene como un inversor. Un inversor el cual, pues, se realimenta ¿hacia dónde? hacia la. Pues se realimenta hacia los latiguillos que eliminar como Se realimenta hacia un latiguillo. Ahora, la cuestión es, si tenemos solamente 3 latiguillos, esa vaina se va a realimentar hacia uno de esos 3 latiguillos, el que no esté midiendo. Si estamos midiendo 1, la derivación 1, ¿cuál no está midiendo? ¿Ah? LL. Si medimos 2, ¿cuál está libre? RA. ¿Ya? No, 2. ¿En cuál estás, profe? Estamos en 2, ¿cuál está libre? RA. Si estamos en 3, ¿está libre? RA. ¿Listo? Entonces, nosotros podríamos tener solamente 3 latiguillos. Si tenemos nada más 3 latiguillos, tenemos 2 electrodos por donde estamos midiendo y uno por donde estamos realimentando. ¿Ok? Si tenemos nada más 3 latiguillos, no podemos ver las 3 derivaciones a la vez. No se puede. ¿Vale? Solamente podemos ver de a una. Porque el otro siempre lo vamos a utilizar para la guarda. Para poder ver eso, necesitaríamos por lo menos 4 latiguillos. El cuarto generalmente va a ¿dónde? El que vamos a utilizar como referencia. ¿A dónde va? ¿Ah? Al tobillo. ¿A qué? Al tobillo, ¿no? ¿A cuál? ¿Cuál El- está la el- que ¿Cómo se llama? LR. ¿El otro? ¿El otro? Es que puede ser A ver, vamos a ver 1, 2 y 3. Vamos a ver 1, 2 y 3. ¿A quiénes necesitamos? LA. ¿A dónde vamos a mandar la realimentación? RL. ¿Listo? Bien. Ok. Y ahí ya podríamos ver todas las veces. Bueno, entonces, ¿cómo es el funcionamiento general del electrocardiógrafo? La señal entra, pasa por una etapa que es la protección contra desfibrilación, ya vamos a verlas más a fondo. Luego pasa por los buffers, luego entra la red de Wilson, ahí se encarga de, digamos, de tomar las señales para el selector de derivaciones. Esta señal también va para el detector de electrodo desconectado, que es el que nos dice si un electrodo no está haciendo buen contacto o está totalmente suelto, pues entonces no se va a dar la señal. Y luego esto pasa para esta sección de acá. Esta sección de arriba es la parte más importante, la sección de instrumentación, digamos, fuerte, y es la que va en contacto con el paciente. Esta sección tiene que estar aislada de todas las demás.
Aquí en todas estas está ocurriendo todo el procesado, que el filtro, que vamos a darle una aplicación más grande, que vamos a detectar si el electrodo se desconectó, que vamos a ponerle supresión de, supresión de espiga, pues, que es cuando queremos quitar un pedazo de la señal, una punta en la señal. Podemos darle aplicación variable, podemos darle cálculo de la frecuencia cardíaca. Todo esto lo hacemos al otro lado, al lado del equipo. Pero al lado del paciente está toda esta electrónica de, digamos, precisión y además que tiene que estar separada por medio de amplificadores de aislamiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como esto de acá puede estar conectado a un voltaje grande, si aquí no hay una buena etapa de aislamiento, uno dice, no, es que la señal va desde aquí hacia acá, ¿no? Del paciente hacia el equipo. Pero no, si el equipo está conectado a la red eléctrica, así como por ejemplo ahí está el SG conectado a la red eléctrica, puede pasar corriente del equipo hacia el paciente. Si no hay aislamiento, entonces lo que podría pasar es que el paciente se electrocute, ¿cierto? Que sufra un macrochoque. ¿Listo? Muy bien. Circuito de protección contra desfibrilación. El circuito de protección contra desfibrilación protege a quién, al equipo o al paciente. Listo. Muy mal. Protege al equipo. Este es el primero que hay aquí. Este pedazo. El circuito de protección contra la desfibrilación protege al equipo. ¿Por qué protege al equipo? Porque ustedes a veces puede que tengan alguno de esos equipos conectado a un paciente y el paciente entró en fibrilación ventricular. ¿Listo? Y entonces ustedes necesitan aplicarle una descarga. Entonces, al paciente ustedes ya lo van a descargar, al paciente que le van a proteger, si lo que quieren es meterle un cañazo bien duro para que se despierte. Entonces, el paciente no es el que necesita ser protegido, el que necesita proteger el equipo, porque cuando usted le mete esa descarga de 300 joules al paciente, eso alcanza voltajes de 4000 voltios, ¿cierto? Corrientes de 10 amperios, 15 amperios. Esa vaina donde llegue el equipo, a la parte de los amplificadores de instrumentación, bailas. ¿Listo? Entonces, el circuito de protección contra la desfibrilación protege al equipo. ¿Listo? ¿Y cómo funciona? Funciona utilizando componentes que cuando sienten un aumento grande de voltaje o de corriente se ponen en corto, bueno, de voltaje realmente, se ponen en corto. ¿Para qué? Para que se desvíe la corriente hacia tierra. ¿Listo? Y esos componentes pueden ser unos que llaman lámparas de neón o otros que se llaman los supresores de voltajes transientes. ¿Listo? O los tubitos de descarga, o hay unos diodos, bueno, pues de hecho también hay unos diodos Zener ahí que sirven para ese fin. El caso con todos los elementos es, una vez que se supera cierto voltaje, esa vaina se pone en corto y esa corriente se va hacia tierra para que no se vaya hacia el equipo. ¿Ok? Así funciona ese pedazo. Dentro de todo eso pues tenemos varias cosas. Primero, estas resistencias de acá. Estas resistencias de acá hacen parte generalmente de los latiguillos o del cable troncal. ¿Listo? Y protegen contra corrientes altas. Vamos protegiendo contra corrientes altas aquí, todo bien. Estas son las lamparitas de neón. ¿Listo? Y esas protegen contra los voltajes altos. ¿Listo? Esas no bajan todo el voltaje. ¿Listo? Sino que lo bajan hasta un nivel un poquito más decente. En ese nivel un poquito más decente, ¿no? Ya hablamos de 10 voltios, 20 voltios. Ahí ya lo cogen estos diodos Zener. ¿Listo? Y esta resistencia con este capacitor, cuando ustedes generalmente tienen una configuración resistencia-capacitor es un circuito RCI y es, bueno, pues, digamos, en esta forma, viene siendo un ¿qué? Viene siendo un filtro pasa abajo. ¿Listo? Entonces, este de acá también ayuda a proteger para picos de voltaje. ¿Listo? Pues todo este pedazo de acá se encarga de contra picos de voltaje, exceso de corriente, exceso de voltaje, y
Ya así la señal puede entrar tranquilamente en el amplificador de instrumentación, pues con la seguridad de que no nos van a llegar voltajes muy grandes a corrientes muy grandes. El detector de electrodo suelto. El detector de electrodo suelto generalmente lo que va a hacer es detectar de diferentes maneras. Una manera es, por ejemplo, aplicando un voltaje aquí y otra manera aplicando una corriente conocida en uno de los electrodos. ¿Qué pasará? Como este voltaje está puesto aquí, normalmente, y la resistencia es bastante grande, esta resistencia se coloca bastante grande para que la corriente sea bastante pequeña fluyendo por acá. Normalmente, si estos dos electrodos están bien conectados, pues lo que vamos a ver acá es la diferencia de voltaje entre ellos dos. Pero si alguno se desconecta, pues ¿qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar aquí? Pues que se va a poner al nivel del voltaje de alimentación que tiene acá. Entonces, apenas eso suceda, ¿qué va a pasar con el amplificador? Pues este voltaje es notablemente más grande que este que vemos acá, o sea que el amplificador va a entrar en saturación. ¿Listo? Y podemos utilizar eso entonces para generar una señal de alarma que diga, esta vaina pues está desconectado, entonces prenda un LED. Este de acá lo que hace es que manda una corriente y esa corriente normalmente debe tener como camino de retorno el otro electrodo. Si no es así, entonces ella va a intentar retornar por el tercer electrodo y eso se va a poder detectar también. Los buffers de entrada. ¿Para qué me sirven los buffers de entrada? ¿Para qué me sirven los buffers? ¿Para qué se utiliza un buffer o un seguidor? Para que no haya caída de voltaje. Ellos son utilizados como... ¿Cuál es la otra forma en que podemos llamar eso bonito? O sea, una forma bonita de llamarlo, una forma elegante, una forma técnica. Acople de acople de impedancias. ¿Listo? Entonces, ellos generan una resistencia, tienen una resistencia muy grande que hace que ese voltaje no se caiga. ¿Listo? Y se los ponemos entonces a la señal para que la señal se mantenga fuerte. Siguiente parte, el selector de derivaciones. El selector de derivaciones tiene dos componentes importantes. Sí, dos. Uno es los multiplexores y otro es esa red que vemos allí, que ¿cómo se llama? ¿Quiénes se vieron la película Náufrago con Tom Hanks? Wilson. Manda, bien. Entonces, si se vieron la película Náufrago con Tom Hanks, van a acordarse de... Eso. Van a acordarse de la mamá y decimos ¡Wilson! Eso. Listo. Entonces siempre que oigan Wilson, acuerdan de la red de Wilson. Se acuerdan del balón también, pero de la red de Wilson. En realidad eso no tiene nada que ver, pero para que acuerdas del nombre. Wilson. ¿Listo? Entonces la red de Wilson nos sirve para poder hacer esa selección. ¿Cómo? Pues porque ahí van aplicados todos los electrodos. Ustedes llegan y tienen allí todos los electrodos, bueno, todos no, realmente solamente 3. ¿Listo? RA, LA y LL. Pregunta: ¿cuántas derivaciones tiene ese electrocardiógrafo? 2. ¿Cuántas? 12. Ok. Entonces, ¿cuántos latiguillos tiene? 8. Son 9, ¿no? ¿Cuántos son 8, no? 10. Bueno, ¿quiénes votan por 12? ¿Vos votas por 12? 12 latiguillos. No, creo que son 9 o 10. Listo. ¿Quiénes votan por 11? ¿Quiénes votan por 10? ¿Quiénes votan por 9? Siempre me dice. No, Luisa, escoge Es que son 3 para las 3 derivaciones, son 6 para las otras y creo que una, o sea, es para la Tierra. Para la referencia. Entonces sí, serían 10. 10. Son 10. 3, 6 y 1 referencia. Con 3 podemos tener 1, 2, 3, ABL, ABF y ABR. ¿Listo? Con los otros 6 vemos B1, B2, bla, 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 bla. Y con la otra tenemos la realimentación. ¿Listo? Entonces aquí realmente solamente van 3. Aquí van RA, LA y LL. Pero de aquí sacamos
1, 2, 3, ABR, ABL y ABF. ¿Listo? Están las resistencias que se utilizan para dividir entonces esos voltajes y poder tener el punto de equilibrio. Las otras se colocan a zona. Y los multiplexores nos sirven para seleccionar entonces, a ver, aclaración. Nosotros podemos tener dos opciones, o sea, nosotros tenemos dos opciones. Una opción es, pues, ponemos, si queremos tener 12 derivaciones, podríamos meter 12 circuitos de amplificadores, ¿no? O sea, 12 amplificadores de instrumentación, ¿cierto? 12 etapas de amplificación, 12 etapas de filtrado, etcétera, etcétera. Podemos hacerlo. Hágale. ¿Quién dijo miedo? Pero, si queremos ser un toque más eficientes, pues lo que podemos hacer es poner todas esas señales que vienen de la red de Wilson a unos multiplexores. Y a los multiplexores les vamos a decir, miren, active la 1, o active la 2, o active la 3. Entonces, ¿cómo hacemos para ver todas al tiempo? Pues sencillo, podemos, como al fin y al cabo la señal que vamos a ver es una señal digitalizada, ¿cierto? Esa señal digitalizada va a tener una frecuencia de muestreo. ¿Listo? Bueno, pues entonces ustedes pueden estar intercalando qué señal es la que están tomando con una frecuencia mayor a la frecuencia de muestreo, y pues todo lo que ocurra por encima de la frecuencia de muestreo no se va a ver. Entonces simplemente ustedes pueden tomar, y eso parece como si estuvieran tomando todas a la vez, pero en realidad están tomando una por una. Lo que pasa es que lo hacen lo suficientemente rápido para que no se vea. Y hay una lógica digital, que es la que vemos en esa tabla, que es la que nos dice pues, que salida va a estar activada para esas personas. Tenemos nuestro circuito de alimentación tercer electrodo, listo, que empieza en la señal en modo común, va aplicado a RL y sale del punto central de la red. ¿Listo? De voltaje en modo común. Entonces, la primera parte que tenemos es la preamplificación. La preamplificación es la que hacemos con el amplificador de instrumentación. ¿Listo? Normalmente, por ejemplo, un INA 128. ¿Listo? Y después de eso podemos ponerle un filtro pasabaja. ¿A cuánto? Bueno, ahí viene la primera pregunta y esa se responde acá. En las señales, y se me olvidó cambiar eso, en las señales de los monitores de signos vitales o de los desfibriladores, nosotros no necesitamos tanto detalle de la señal DSG. Por lo tanto, los filtros pueden ir desde 0.5 hasta 40 Hz. ¿Listo? Y con eso podemos ver una señal DSG decente. Una señal DSG para monitoreo. Pero si queremos tener una señal para diagnóstico, entonces ya necesitamos una señal que vaya de 0.05 hasta 125 Hz. Así que uno podría arrancar filtrando por ahí a 150, ya después aquí se encarga de filtrar entre 0.05 y 125. Entonces ahora por favor que alguien me diga por qué el pasaaltos. El pasabajos, bueno, ¿por qué el pasabajos y por qué el pasaaltos? ¿Quién me va a decir? Vamos a hacerlo al azar. El número 9. El número 9 quedaría en el 10. Juan Pablo. Juan Pablo, cuéntanos. ¿Por qué el pasaaltos? El pasalto, pues, el primero, normalmente la señal del ECG no supera pues esos rangos más altos a 150 Hz. Entonces, pues, es señal que sería de ruido, pues no se necesita. Entonces, ¿Qué tipo de ruido? puede ser ruido pues puede ser un movimiento No tanto movimiento. pues, no sé si a veces las lámparas de Sí, o algunos
Pero Lo que ruido está diciendo- externo, no sé. Lo que me están diciendo son cosas que dan ruido, pero no es ese ruido. Entonces, para ese ¿cuál fue el que te dije? El pasa Alta. Ah, no, pero el pasa alto el pasa alto es el otro. Ah, no, el pasa alto sí sirve para uno de los que dijiste. ¿Cuál es? De la lámpara. No. De la lámpara. Movimiento. Ahí, ¿cuál es la frecuencia de corte del pasa altos? 120. En el modo diagnóstico, ¿cuál es la frecuencia de corte del pasa altos? 125. ¿125? Ah, 0.5. ¿Quién dice 125? ¿Quién dice 0.05? ¿Quién dice 125? ¿Quién dice 0.05? 0.5. La iban embarrando, ¿no? Porque es 0.0. O sea, el pasa alta es 0.05, obviamente, porque deja pasar lo que está por encima. Y el pasa baja es a 125. ¿Listo? Entonces, ok, entonces, bueno, listo, retornando a Juan Pablo. Entonces, contame, Juan Pablo. Profe, perdón. No, tengo una pregunta. ¿Tú dijiste que el monitoreo era de 0.5 a 40 o de 0.05? No es de 0.5, la verdad es que esta por eso dije que me había olvidado ahí corregir, es de 0.5. Listo. Bueno, Juan Pablo, contame. Ahora ya que ya recordamos cuál es el pasadalto, el pasadalto está 0.05. Ya me dijiste varios ruidos, hay uno ahí que aplica, que si lo pintarás con eso. ¿La red cuánto está? Movimientos, ¿no? Pero ¿Qué es el movimiento? El movimiento es un ruido, o sea, cuando te mueves, así como que te moviste, como que ¡ah! Y eso que tampoco. Eso, o cuando te empujan un poquito, o se mueve lo que sea, ese es un movimiento de frecuencia baja. Es un movimiento, es un ruido de frecuencia baja, es un movimiento de la línea de base, eso se conoce como movimiento de la línea de base. ¿Listo? Y Por eso es que se le conoce que para eliminar el offset al pasaltos. miren, de hecho hay los amplificadores muchas veces vienen con configuración para hacer ajuste automático de offset por esto más o menos. Baseline, miren, cuando ustedes se mueven, el ruido que van a ver es este. Es un baseline wander. Wander es como de wanderear, como de vagabundear. ¿Listo? Con nada, no con no de maravilla, sino con nada de vagabundear. Entonces, ese es el ruido que van a ver cuando se mueven. Entonces, efectivamente, como decía Juan Pablo, ese se va a filtrar con el pasa alto. Pero ahora, Stephanie nos va a decir cuál se filtra con el pasa bajo. De los que hiciste, por ejemplo, hay uno que se puede filtrar con el pasa bajo. Yo te dije primero que te movieras, Ah, ya. luego te dije que Claro. te dije que apretaras. Cuando apretas, haces activaciones musculares que pueden ser más altas que 125. No todas, algunas serán más bajas, pero algunas sí pueden ser más altas porque se activan las fibras rápidas. ¿Listo? ¿Se acuerdan del cuento de fibras rápidas, fibras lentas? Listo. Allí. Pero además, por ejemplo, otro ruido, el ruido electromagnético, por ejemplo, el ruido de los celulares. ¿Listo? O el ruido de, no sé, de la radio. Todos esos son ruidos de alta frecuencia. ¿Listo? El ruido del wifi, sí. El ruido de la lámpara. ¿Cuánto es la frecuencia del ruido de la lámpara? 60 Hz. ¿Y ese cómo lo filtramos? ¿Sí? ¿Sí? Se supone que es un mejor filtro para eliminar el ruido de red. Idealmente. Idealmente. Pero eso hace que se elimine información importante.
Porque Entonces, ¿qué sucede? En principio, parte de ese ruido de 60 Hz ustedes tendrían que haberlo eliminado cuando hicieron todo el proceso de poner en la parte activa, cuando hicieron el proceso de los latiguillos. ¿Se acuerdan que cuando tienen el blindaje? El blindaje ayudaba a dar el voltaje de modo común, y además de eso, ¿cuál otro era? Bueno, ¿se acuerdan lo que hablábamos? Lo que hablaba en envío 1 probablemente acerca de los latiguillos? Si estaban espaciados, si estaban separados, ¿qué ocurría? Había mayor área para que el campo magnético pudiera generar una corriente inducida. Pero nunca vieron esa vaina de trenzar los latiguillos, de ponerlos más cerca uno de otro. Cuando los ponen más cerca unos de otros, entonces eso reduce el área y así ya el campo magnético no lo atraviesa y no genera esa inducción de corriente. Ya, y toda esa vaina falla, puede fallar. Entonces nos quedan dos cosas que hacer. Una, hacer un filtro notch, pero ¿cuál es el problema del filtro notch? Elimina información. O sea, hacemos un filtro notch, o lo hacemos digital o lo hacemos análogo, pues, pero lo hacemos, es la única forma que hacer, pero se pierde información. ¿Por qué? Porque el filtro notch, como cualquier otro filtro, no es que tenga una caída perfecta, no sería feliz si una vaina diera y después pero no pasa eso, no es que le empieza a caer por allá en 40 y cuando vuelve a subir llega hasta 80, entonces nos perdemos un montón de frecuencias. El filtro notch no es tan buena idea y generalmente no se activa a no ser que sea absolutamente necesario. ¿Listo? Bueno. El aislamiento y la amplificación. Como les decía, hay una segunda etapa de amplificación por acá. Esta etapa la podemos hacer, por ejemplo, con un amplificador de ganancia programable. En realidad lo podemos hacer con lo que sea, pero pues un ejemplo es hacerlo con un amplificador de ganancia programable. ¿Por qué? Porque él tiene un set de resistencias internas muy bien calibradas y se le puede mandar información, por ejemplo, por puerto serial para decirle cuál es la ganancia que yo quiero escoger, porque tiene una serie de ganancias que puedo escoger. Yo quiero una ganancia de tanto y va a ser una ganancia mucho más precisa que si la armamos nosotros con nuestros componentes discretos. ¿Listo? Y podemos de hecho variar la ganancia digitalmente, lo cual está bastante bien. ¿Listo? Pero entonces antes de eso está esta parte de acá. Entonces, así como antes yo les decía, ¿para qué sirve el circuito de protección del desfibrilador? Para proteger al equipo o al paciente. Y todos dijeron que Por paciente. bueno, dijeron que el paciente, pero la idea era al equipo. Listo. En este caso, los amplificadores de aislamiento, ¿para qué sirven? ¿Para proteger al equipo o al paciente? Al paciente. Eso sí, protegen al paciente. ¿Listo? Y los amplificadores de aislamiento, pues vienen de tres principios: amplificadores inductivos, amplificadores capacitivos y amplificadores ópticos. Aislamiento óptico, inductivo o capacitivo. El aislamiento inductivo se hace con las bobinas, con un transformador. ¿Listo? El aislamiento óptico se hace con fotodiodos y LEDs. El aislamiento capacitivo se hace con conectores. ¿Ok? Y estos amplificadores son capaces de soportar, o sea, voltajes hasta de 4 o 5 kilovoltios. ¿Listo? Como que si a un lado aparece 4 o 5 kilovoltios, o sea, al lado del equipo aparecen 5 kilovoltios, esa vaina no va a irse hacia el lado del paciente. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto de voltaje? 4 o 5 kilovoltios, es que no me acuerdo, pero son kilovoltios en todo caso, así que mostrar voltajes super altos. Una cosa importante allí es que no es solamente cuestión de que usted tenga la línea de amplificación esté aislada, sino que toda la parte de alimentación del lado del paciente tiene que estar aislada. ¿Listo? O sea, eso que está pasando acá en la preamplificación, toda la alimentación de estos elementos tiene que ser una amplificación aislada del resto del equipo. ¿Cómo se aísla? Bueno, los amplificadores de aislamiento, algunos traen el aislamiento de la fuente. ¿Listo? Y ese aislamiento generalmente se hace inductivo. Además de eso, hay unos circuitos que nos sirven para aislar fuentes.
O la otra es que esa parte funcione con batería. ¿Okay? Con la batería se manejan voltajes más pequeños y entonces de esa manera no se corre el riesgo de tener un macro choque en el paciente. Listo. De hecho, por ejemplo, un problema que no tenemos con este, pero que teníamos con el otro electrocardiógrafo, es que los electrocardiógrafos generalmente tienen batería y, sí, tienen batería. Y cuando van a tomar el ECG, la mayoría, no todos, lo que hacen es desconectarse de la red y tomarlo con la batería. Entonces, en muchos electrocardiógrafos un problema común que puede ocurrir es que ustedes digan, pero ¿por qué no me está tomando el ECG? Como que él prende y todo, y se selecciona y todos contentos, todos felices. Cuando va a tomar el ECG, se queda bloqueada la impresora. Dice, no, el motor de la impresora, no, es que algún problema no es que me dice, el problema es la batería. No, le cambia la batería y ya funciona. ¿Por qué? Porque él no funciona, él no toma ECG sin batería. Puede hacer todo lo demás con la red. Pero si usted va a tomar ese, necesita la batería. ¿Por qué? Para mayor protección. Listo. Bueno, cálculo de frecuencia cardíaca, esta es la versión análoga, ¿no? Entonces ustedes llegan y ponen primero un filtro pasabanda con poquitos hertz, ¿cierto? Dejan nada más allí como lo suficiente para poder ver el QRS, le ponen un derivador y entonces apenas esa vaina pasa el QRS se va a ver un pico porque la pendiente es muy grande. Cuando ese pico supera cierto valor, entonces va a pasar un umbral que tiene allí y eso va a hacer que el comparador le diga al mono estable, vea, mande un pulso. Y ese pulso va a pasar por un frecuencímetro y entonces va a contar cuántos pulsos ocurrieron en cuánto tiempo. ¿Listo? Esa es la versión análoga. La versión digital es que usted simplemente se evite todo eso y lo mande directamente al procesador y el procesador haga básicamente lo mismo también, porque igual uno lo que hace es ponerle un umbral o algún otro algoritmo de detección y cuenta después el número de veces que parte QRS ocurrió. Pues. El procesamiento digital lo podemos hacer entonces, bueno, primero que todo hay que pasar por un conversor análogo digital, ¿listo? Y luego de eso se puede utilizar por ejemplo un DSP o lo pueden hacer directamente en el microprocesador, el microcontrolador. Un DSP es un Digital Signal Processor y aquí podemos aplicar pues, los filtros que queramos. Generalmente, ¿cuál es la ventaja de utilizar un DSP? Es más rápido, que viene con instrucciones dedicadas para todo ese tipo de procesamiento de señales y hace que la señal se procese mucho más rápido que si lo hacemos en un microcontrolador normalito. No tengo, bueno, no me he dado todavía por poner aquí el mapa de ese que tenemos allí. Pero tengo este que era el electrocardiógrafo viejo y ahí podíamos ver, miren, el conector del paciente, entonces entra aquí. Luego viene esta parte de acá que es donde está la entrada, todo esto esta es la tarjeta digamos que va al paciente. Miren que esa tarjeta está aislada del resto del circuito por medio de unos de los amplificadores acá o unos aisladores. ¿Y esto qué método utiliza? ¿Inductivo, capacitivo u óptico? Exactamente. Entonces, aquí está la alimentación, están los multiplexores y están unos amplificadores y unos filtros de esa señal que está entrando, ¿vale? Pero todo esto tiene una alimentación que viene de acá, ¿listo? Y esa alimentación miren que también está aislada inductiva, capacitiva u óptica. No. Este símbolo es inductivo. Yo sé que los capacitores tienen el mismo símbolo, pero cuando es tan grande, inductivo. Cuando da como símbolo un capacitor, pero mucho más grande, es en realidad un ¿listo? De hecho aquí también es lo mismo, es inductivo. ¿También inductivo? Sí. Este también es inductivo. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces por aquí esta parte que es el circuito del paciente, eso en el equipo se veía en esta tarjeta de acá. ¿Listo? Todo esto era una tarjeta que era tarjeta que estaba como la conexión con los amplificadores del paciente y todo el cuento. Y esa tarjeta lo curioso era que, y en muchos de los equipos, si no en todos, viene cubierta por una jaula de Faraday, por una vaina metálica. ¿Esto para qué sirve?
para Los aislar campos magnéticos. para aislar los campos electromagnéticos, para impedir que haya interferencia, porque esta es la parte más sensible de todo el equipo. ¿Listo? Ya por otro lado, en el resto de la tarjeta sí ocurría todo lo demás, entonces estaba el control de la impresora, estaba el control del motorcito de la impresora, estaba el control del teclado, estaba la parte de la carga de la batería, estaba todo el procesamiento. Todo esto era una tarjeta aparte y esa tarjeta pues el chiller que es el rojo viejito estaba aquí. Listo, así teníamos todo junto. Fácil de identificar, por ejemplo, dónde está la versión del firmware del equipo. Cuando ustedes vean un micro con una, cuando ustedes vean el micro está aquí realmente, pero cuando ustedes vean una memoria así grandota con una memoria grande con un stickercito en un equipo de estos, generalmente esa memoria grande con el stickercito, ahí es donde está guardado el firmware, ¿okay? Porque ahí les da la versión, es decir, la versión. Ese generalmente es fácil de cambiar por si se llega a dañar. Bueno, las pruebas de funcionamiento del electrocardiógrafo incluyen pruebas de respuesta en frecuencia, y esto es lo que generalmente hacen, es que uno empieza a pasar señales senoidales y uno prueba. El electrocardiógrafo tiene unos filtros que usted los puede activar o desactivar, ¿cierto? Pero además de eso, el de por sí tiene un filtro a 120 Hz y a 0.05 Hz. Si ustedes ponen señales senoidales por debajo de 0.05 Hz o por encima de 125 Hz, ¿qué debería pasar con esas señales? Deberían quedar anuladas, deberían quedar atenuadas, ¿cierto? Y usted le pone una señal a 60 Hz, ¿qué debe pasar? También debe quedar atenuada, porque es la señal de la red. O a 50 Hz, bien, ¿listo? Entonces ese es el tipo de pruebas que hacemos con la respuesta en frecuencia. Creo que con estos simuladores se puede hacer, pero ya no me acuerdo, porque estaba acostumbrado a utilizar el verdecito. Ustedes van a descubrirlo porque hace parte del laboratorio que tienen que hacer, ¿listo? Si no, hay otras formas de hacerlo. Con un generador de señales se puede hacer. Listo, rechazo en modo común lo que hace es aplicar el mismo voltaje a las dos entradas. Como el mismo voltaje se aplica a las dos entradas, ese voltaje no debería pasar, no debería ser amplificado, debería ser eliminado. Esa es la otra prueba que le hace. La otra prueba es la calibración de 1 milivoltio, que es que se le aplica 1 milivoltio en DC y él eventualmente debería ser capaz de corregir eso, porque él tendría que ser capaz de corregir el desplazamiento de la línea de base. Pero además de eso, hablando de la calibración de 1 milivoltio, tenemos que ese equipito, cuando ustedes imprimen, ¿dónde está la hojita? Aquí quedó con la hoja. Gracias. Y de hecho, bueno, no me acuerdo. Después miramos acá, espérate. Miren, si ustedes se fijan, me parece que aquí está todo muy... mira, aquí está. ¿Sí ven? Ese pulsito cuadradito que hay ahí, que aparece al principio de cada una de las señales, es el pulso de 1 milivoltio. Y ese es el que te dice, que te sirve para indicar la escala, ¿ok? Y eso generalmente en los SG se puede sacar. Ustedes lo pueden mandar cuando quieran. Entonces ahí les va a quedar en tarea. Listo, mira. Voy a soltarlo ahí para que vean. Aparte de eso, le hacen las pruebas de seguridad eléctrica, que me imagino que ustedes, ¿verdad? Ustedes el SG no lo cogieron para ingeniería técnica 1. Y les hicieron las pruebas de seguridad eléctrica, ¿cierto? Sí. Entonces ahí también. Problemas comunes, mal posicionamiento de los electrodos, mala preparación de la piel, el movimiento del paciente, la interferencia electromagnética, fusibles abiertos, muy común, batería baja, muy común.
o que se rompa el latillo. Si uno de los latiguillos está medio partido, ustedes se van a dar cuenta que eso o se pierde completamente la derivación o se ve un montón de ruidos de radio. Entonces eso se detecta fácilmente. Soluciones integradas, pues ustedes no siempre tienen que montar un SG con un montón de integrados. O sea, ustedes pueden comprar un solo integradito como este de acá, en el cual ya tienen todo lo necesario para hacer un SG. Están todos los amplificadores, esta identificación del latiguillo desconectado, y de hecho tiene esta medición para respiración. ¿Listo? Es un bio. ¿Cuánto cuesta todo? Unos cuantos cientos de dólares. No mentiras, uno le consiguen hasta por $50. Hay varias referencias. ¿Listo? También está, por ejemplo, este de acá, este italiano también trae todo ya integrado. Esta tarjetita cuesta como 50.000. No mentiras, como 100.000 pesos. ¿Listo? Y esta parte interesante es que generalmente los monitores de signos vitales tienen por dentro tarjetas para SG, para presión arterial, para pulsioximetría, ¿listo? Y esas tarjetas no necesariamente cada fabricante fabrica sus tarjetas, sino que hay grandes fábricas que construyen esas tarjetas y las venden a diferentes fabricantes, ¿listo? Entonces son módulos OEM. OEM es que son como que los hace un gran fabricante por allá que él no pone su marca, sino que los que fabrican el equipo ya entero, lo utilizan dentro de su equipo y entonces le ponen la marca de ellos, pero pues que en realidad fue hecho por otro fabricante. ¿Listo? Es como partes genéricas, por así decirlo. Otras aplicaciones del SG, el electrocardiograma, que para ser sinceros ya no lo utilizar. O sea, yo nunca he visto que sea un electrocardiograma. El holter de SG, ¿alguien sabe qué es el holter de SG? ¿Ya lo han escuchado? ¿Qué es el holter de SG? Holter de presión y holter de SG, el principio es que vas a tomarte durante un día la medición, ya sea de presión o también puede ser de presión o de SG. Entonces el SG lo que hace es que te vigila, ¿cierto? Para ver durante un día normal si tienes problemas. Porque muchas veces lo que pasa con el electrocardiograma es que vos vas y tomas un electrocardiograma y todo te salió bien. Pero pues después vas a la casa y te empieza la maluquera. Entonces, esa es la cuestión. Y lo otro es la prueba de estrés. La prueba de estrés se puede hacer en un ergómetro, que es esto, que es como una bicicleta, o en una banda. Y lo que hacen es que te pueden hacer ejercicio hasta que estés mamado, o sea, no hasta que estés mamado, no mentira, sí, la verdad es que sí. Él va subiendo y le dicen cuando no pueda más, le dice y paramos. ¿Listo? Y generalmente uno se cansa antes del final del protocolo. Él tiene un protocolo, suba tanto, extiende tanto, aumente la velocidad tanto, y generalmente la idea es que uno se cansa antes de terminar el protocolo. Realmente, si uno está en estado físico más o menos normalito, alcanza a terminar el protocolo, pero si uno tiene algún problema, se va a cansar antes. ¿Listo? O si tiene mal estado físico, pues también. La lectura fue la que les mandé, no necesariamente, solamente con la 11 y la 15 ya tienen. ¿Preguntas? Ese video de la clase. Ese video de la clase estará subido tan pronto como Daniela me lo pase. ¿Ya lo puso? Sin presión, ¿no? Sí, Sin presión, no hay grupos para recibir. Sí, es contagioso. Sí, pero si es